Del 98. La pérdida por España de sus últimas colonias ultramarinas en 1898 y el deplorable ambiente político, social y cultural del país despierta a una serie de intelectuales y hombres de letras una reacción de angustia y de inquietud. De la interpretación de la historia y del paisaje nace una nueva literatura que viene a hacer un examen de conciencia. La llamada generación del 98 es el nombre dado por Azorín en 1913 a un grupo de escritores que asumieron la decadencia ante el desastre colonial y se comprometieron más con la realidad, pretendiendo buscar soluciones para transformar España. Dentro del contexto podemos encontrar que, primero, es necesario hablar un poco de historia para situarnos en esa situación. En 1898, que es bien llamado el año del desastre, es la pérdida de las últimas colonias, que son básicamente específicas, son Cuba, Filipinas y Puerto Rico, lo que supone la decadencia de España. Es el año que le da nombre a esta generación de escritores. Hay que recordar que la expansión de España en ese proyecto de colonialismo y de dominio total se estaba supeditado bajo las rebeliones y la necesidad de independencia en cada uno de los territorios. En 1909 se inicia una larga y costosa guerra en Marruecos. Tanto en la parte de América y como la parte mucho más oriental de Europa se estaban dando dos confrontaciones en donde la corona estaba ya generando unos resultados bastante catastróficos en esa necesidad de expandirse y de colonizar. En 1902 a 1923 se daba el reinado de Alfonso XIII, en donde el desarrollo industrial estaba generando un cierto auge, pero además de ello crisis políticas continuas y esa consolidación del proletariado y enfrentamientos sociales. En 1923 a 1931 se estaba dando la dictadura del general Primo de Rivera, quien asume el poder con el consentimiento de Alfonso XIII. Se inicia una dictadura blanda y supone fin a la guerra de Marruecos. En 1931 al 1936 surge la Primera y Segunda República de Alfonso XIII y su familia se exilia, cuyas buenas intenciones políticas se tenían en primera instancia, pero esa impotencia ante la crisis económica y los enfrentamientos sociales generó un exilio. Ahora, bajo el concepto de la generación del 98, podemos decir que está conformada por un grupo de escritores, ensayistas y poetas españoles que, nacidos entre 1864 y 1875, tienen una formación intelectual bastante semejante, un estilo con aspectos comunes que rompe con la literatura anterior, un acontecimiento que los aglutina, el desastre de 1898 y un guía espiritual reconocido por todos, que es Miguel de Unamuno. Es también llamada generación del desastre en alusión a la pérdida de Cuba por España. Continuando con el contexto, al llegar el siglo XX, la literatura española experimenta un florecimiento extraordinario, la Edad de Plata o Segundo Siglo de Oro. Este siglo de oro comienza con el modernismo y la generación del 98. Surgen como reacción contra tendencias del siglo XIX, que son el realismo, positivismo, racionalismo moral o burguesa.